En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. El mensaje de hoy se titula No le tengas miedo a la crisis. Dile a la persona que tienes a tu lado, no le tengas miedo a la crisis. Aleluya. Gloria al Señor. Segunda de Reyes, capítulo 2. Dice la palabra, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo te sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Vamos a dejarlo hasta allí. Este es un pasaje muy hermoso, ¿verdad? Que nos habla de la doble porción que Eliseo recibió de su maestro, el profeta Elías. Pero para llegar a este momento en el cual Eliseo recibió esa doble porción de el espíritu que había en Elías, esa doble bendición, hubieron cosas que sucedieron, amén. Todo el mundo dice, ay, qué bendición la doble porción, una doble porción del Espíritu de Dios sobre mí. Sí, pero para llegar a ello, amén, hubieron situaciones dolorosas, traumáticas y fuertes que afectaron la vida de este varón de Dios llamado Elías. Elías tenía un ministerio floreciente, amén. Un ministerio de fuego, un ministerio bendecido por el Señor. Pero Elías pasó por una crisis tremenda, donde dejó a un lado su ministerio, donde dejó a un lado, aleluya, lo que Dios le había dado. Y Dios le dijo a Elías, bueno, si entraste en crisis, si no quieres responder al llamado que yo tengo para ti, entonces antes de estar allí en la tierra, expuesto a perderte, vente conmigo para acá, ¿verdad? Y la crisis de Elías originó una tremenda bendición en la vida de Eliseo. Amén. Quiero enseñarle algo en esta noche. Ninguno de nosotros somos irreemplazables. Todos nosotros somos llamados con un propósito de Dios. Amén. Tú tienes un propósito. La persona que viene por primera vez en esta noche, quiero decirte, tú no naciste por casualidad. Dios tiene un propósito contigo. En Dios no hay casualidades. Como decía una hermanita que estaba el domingo allí en Casa Grande cuando daba el testimonio, amén, que por casualidad la señora que vino con cáncer aquí ese día en el templo, por casualidad
fue llamada adelante por casualidad. Dios le ministró y le sanó. Yo no creo en las casualidades. Yo creo en un Dios de propósitos. Yo creo, aleluya, que mi vida hace parte del propósito de Dios. Aleluya. Yo creo que tú naciste con un propósito definido. Yo no creo que fue que a tu mamá se le olvidó la pastilla. Yo no creo que fue allí una noche de calentura. Yo creo que Dios tenía un propósito contigo. Yo creo que el mismo Dios calentó los motores para que tú pudieras estar hoy en este lugar. Amén. Pero en medio de ese proceso no crea que todo va a ser color de rosa. No crea que todo va como el pibe, todo bien, todo bien. Ese proceso, aquí lo dice la palabra, ¿verdad? Todo lo que Eliseo tuvo que pasar antes de llegar a la doble unción. Antes de recibir lo grande que Dios tiene para ellos. Yo te quiero decir, iglesia, estamos como Eliseo a punto de recibir eso grande que Dios tiene para nosotros. Estamos a la puerta, escuche. Estamos a la puerta. Yo no sé qué va a hacer Dios. Pero Dios está obrando en la vida de nosotros como obró en la vida de José. José, después de tenerlo todo, después de ser el pechichón de su papá, después de estar allí en medio de su familia, fue sacado aparte. Dios lo tomó, lo llevó a un lugar, quitó de su lado cualquier impedimento, amén, que pudiera estorbar el propósito de Dios en la vida de José. Y José aprendió a depender de Dios. Estamos viviendo un tiempo donde Dios está quitando cualquier persona que esté a nuestro lado que pueda impedir el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios no quiere que mires al hombre, Dios quiere que le mires a Él. Dios está levantando una iglesia que dependa no del hombre. Dios está levantando una iglesia que levante los ojos a Jehová. Y en este tiempo Dios está quitando, porque muchos de nosotros estábamos como con muletas. Nos apoyábamos en las muletas, ¿verdad? Y si íbamos por cualquier parte, ahí estaban las muletas. Llegó un día donde Dios dijo, te voy a quitar las muletas. Porque te necesito 1A. Y muchos de nosotros nos toca así, ¿verdad? Soportar el trato de Dios. Pero hay muchos que se equivocan. Y cuando Dios quita las muletas, entonces, ¡ay! Es que la iglesia está en crisis, está pasando por un mal momento. Yo quiero decirle a usted, cuando yo veo que la cosa se revuelve, yo me río. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que toda crisis trae una bendición. Porque aquel que revuelve las aguas tiene el poder para calmar la tempestad. Aleluya. Aquel que revuelve las aguas y produce las altas olas que asusta a la gente, tiene el poder con una sola de sus palabras y decir, cesa. No te preocupes por la crisis. Estás pasando por un momento difícil. Estás pasando por un momento, aleluya, de tormenta, de revoltura. No te preocupes, porque esta crisis te va a llevar así como Eliseo, te va a llevar a descubrir lo grande que Dios tiene para ti. Toda crisis, antes de recibir lo grande de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Como le dije un miércoles que prediqué, hay mucha gente que se equivoca y piensa que el propósito de Dios es que tú estés siempre feliz. Dios no te diseñó para que tú estuvieras como chapa en vitrina. Feliz, feliz. Dios te diseñó para formarte.
para que tú seas una persona madura, para que tú seas una persona, aleluya, con dominio propio. Dios te diseñó para que en medio de la prueba no te tiemblen las piernas. Dios está forjando una iglesia valiente, guerrera, que vea la dificultad y se pare. Dios no quiere en medio de su iglesia soldados de chocolate, que el calor los derrite. Ponga un pedazo de chocolate en pleno sol para ver y dése una vueltecita como de media hora. A la media hora usted llega y ¿qué va a encontrar? Agua de chocolate. Se deshizo así. Amén. Dios quiere soldados que cuando el sol esté bien caliente, cuando la cosa esté toda revuelta, ese sol no te derrita, sino que te haga brillar. Aunque todo esté en tiniebla, brilla, porque, aleluya, la luz que hay en ti, en medio de las tinieblas, tiene que resplandecer. Muchas veces Dios crea las tinieblas. Aleluya. Muchas veces Dios permite las tinieblas para que la luz que hay en ti resplandezca. No le tengas miedo a la crisis. La crisis de Elías llevó a levantar un ministerio poderoso. Si Elías no hubiera entrado en crisis, Eliseo nunca hubiera recibido la doble porción del Espíritu de Jehová. Se dice, aleluya, que Elías realizó en toda su vida 7 milagros. Pero los teólogos dicen que en toda la vida de Eliseo se realizaron 14 milagros. O sea que Eliseo realizó el doble de milagros que hizo Elías. No te preocupes por la crisis, porque la crisis te va a llevar a disfrutar de una gloria postrera. Yo no sé cuántos están escuchando lo que el Espíritu de Dios está diciendo. La crisis que estás atravesando te va a llevar a disfrutar de la gloria postrera. Y la gloria postrera será mayor que la primera. Aleluya. Gente que dice, la iglesia se va a acabar, la iglesia se va a acabar. Yo digo algo. Lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios permanece. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está haciendo que el pueblo camine así, vea derechito. Está quitando las muletas. Dios no quiere gente con muletas. Dios no quiere gente carretilla. Hermanos carretillas, que hay que estar empujándolos. Hay que estar empujándolos. Hay que estar, ay, va, tenemos ayuno. Ay, no, ayuna tú por mí allá. Y ellos allá sentados bien sabrosos viendo televisión, comiéndose tremendo desayuno. Y uno aquí sudando la gota gorda en ayuno y oración. Antes que se me olvide, el Señor necesita 70 personas. Escuche, 70 personas que estemos aquí en el templo los primeros 21 días del mes de abril. Vamos a hacer 21 días de ayuno en el mes de abril. Esto es una invitación para todo el que quiera. Pero Dios necesita 70 personas que se metan con nosotros en esos 21 días de ayuno. ¿Qué va a hacer Dios con estas 70 personas? Yo no sé. Pero Dios me dijo, busca en medio del pueblo 70 personas que hagan contigo 21 días de ayuno en el mes de abril. Yo tengo una libreta para anotar a esas 70 personas que digan, pastora, yo quiero estar allí en esos 21 días de ayuno. Mire, cuando es Dios quien habla, yo enseguida corro. Porque cuando Dios dice algo, algo va a hacer Dios allí en medio de esos 21 días de ayuno. Amén. ¿Cuántos quieren hacer esos 21 días de ayuno? Yo creo que aquí hay más de 70. Amén. Pero son personas que puedan hacer los 21 días de ayuno aquí en el templo. En el templo. Yo sé que en el mes de abril mucha gente va a ayunar en su casa, pero necesitamos 70 ayunadores que ayunen aquí en el templo 21 días.
en el mes de abril. Se lo estoy anunciando con anticipación para que desayune bastante antes que llegue abril, para que tenga allí reserva, para que aguante el ayuno, porque no sabemos hasta cuándo, si es hasta mediodía, si es a las 3 de la tarde. Dios dice 21 días, pero no nos ha dado, todavía estamos recibiendo esa guianza. Amén. Entonces, Elías entró en crisis, pero la crisis de Elías llevó a una gloria mayor en la vida de Eliseo. ¿Para qué usa Dios la dificultad? ¿Para qué permite Dios la dificultad en medio de los hogares? En medio del lugar donde tú estás. ¿Será para que la dificultad te destruya? ¿Será para que te derrita como se derrita el chocolate? La dificultad se presenta para que aflore lo mejor de Dios que hay en ti. Si algo hay de Dios en una persona, en medio de la dificultad, eso tiene que florecer. Ese olor fragante, ese olor a Cristo tiene que salir por tus poros. ¿Cuándo? En medio de la dificultad. Mire, cuando nosotros cogemos la canela, usted coge la canela y la huele y tiene un olor agradable, ¿verdad? Pero usted coge la canela y la maja y la maja y la maja y la maja, y luego usted comienza a oler, ¿qué sale? Sale más el olor, sale más el aroma. Entonces, cuando esté el proceso, cuando sucedan cosas que tú no entiendes, cuando sientas que el Señor te está ahí, ¿cuál es el propósito? Que salga de nosotros olor a Cristo. Que salga de ti el olor a Cristo. Que no salga el olor a carne. Que no salga, aleluya, un olor putrefacto. Sino que cuando venga la prueba, venga la dificultad, venga el tratamiento, cuando estamos siendo machacados, pueda salir de nosotros olor a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando logra salir de ti olor a Cristo, quiero decirte que Dios te está preparando para una gloria postrera. Dios no es caprichoso. Dios no es caprichoso. Y Dios está tratando aquí con mucha gente. Incluso me atrevo a decir que la iglesia entera está pasando por ese, incluyéndonos nosotros como pastores. ¿Cuántos tienen morteros en sus casas para machacar el ajo? Te echa el ajo, le echa un poquito de sal y comienza. ¿Cómo está el ajo después? Se vuelve así como una masita, ¿verdad? Y ese olor. En este momento, Dios está recibiendo un olor de ti. ¿Cuál es el olor que está saliendo de ti y que está llegando al trono de la gracia? ¿Cuál es el olor que está saliendo de ti? ¿El olor de la queja? ¿El olor a Cristo? En medio de la prueba ocurren dos cosas. Le voy a contar algo. Cuando una persona es probada, ¿por qué viene? Hay gente que dice, ay, yo no entiendo, Señor. Hoy te voy a aclarar algo. Tú que estás aquí por primera vez. Es que yo soy bueno, yo soy buena y yo no entiendo por qué me pasa esto a mí. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, cuando Dios ve que tú estás dando fruto, viene Dios y comienza a tratar contigo. Y trata contigo. Y trata contigo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que des más fruto y el propósito que Dios tiene contigo se pueda cumplir. Mire, hermano, hay gente que en medio de la prueba le sacan a Dios la hoja de vida. Si yo ayuno tantos días a la semana, si yo oro no sé cuántas horas en el día,
si yo diezmo fielmente, si yo hago esto, yo predico, yo voy a tal lugares a predicar. ¿Y por qué me está pasando esto? Sencillo. Porque Dios tiene un propósito grande contigo. Dios tiene un propósito grande contigo. Y Dios tiene que procesarte y que tratarte. Amén. Para que puedas recibir lo grande, la doble bendición que Dios tiene para ti. Yo estoy viendo sentados aquí en esta silla a Eliseos. ¿Sabes cuál fue el primer lugar por donde pasó Eliseo? Eliseo pasó por el primer lugar que se llamaba Gilgal. Y Gilgal, ¿sabes qué representa Gilgal? Gilgal representa el oprobio. Gilgal quiere decir oprobio. Escuche, oprobio. Todo el mundo quiere llegar a la doble unción, pero nadie quiere pasar por Gilgal. Nadie quiere pasar por el señalamiento. Nadie quiere pasar por el vituperio. Nadie quiere pasar por el juzgamiento. Queremos la doble porción, pero no queremos pasar por Gilgal. Para llegar a la doble porción de la unción de Dios, yo tengo que necesariamente, como lo dijo el Señor Jesucristo, me es necesario pasar por Samaria. Para llegar a la doble unción, necesariamente usted tiene que pasar por Gilgal. Y te van a señalar. Y van a levantar su dedo contra ti. Y van a decir cosas que ni siquiera están en tu corazón. Pero cuando se levanten para señalarte, tiene que salir de ti ¿qué? Olor a Cristo. Cuando se levante la murmuración, usted sabe que está en el camino correcto. Usted va hacia su doble bendición. Se levantarán algunos y te señalarán y te criticarán. Pero esas son señales. Mire, así como cuando una persona está embarazada, tiene síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de una persona embarazada? Náuseas, ¿qué más? Mareos. A muchas les fastidia el olor a perfume, a Colgate. El olor a ciertas comidas, ¿verdad? Y la pancita comienza a crecer. Son señales inequívocas que esa persona está en estado de gestación. Hay señales inequívocas que están en el libro de Segunda de Reyes, que te dicen que tú vas camino hacia la doble unción de Dios para ti. Y una de esas señales se llama el señalamiento, el vituperio. Por eso dice la palabra, gozaos y alegraos. ¿Cuándo? Cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué dice la palabra que yo debo hacer? Cuando te señalen y te persigan, ¿qué dice la palabra que yo debo hacer? Si hay olor a Cristo en mí, yo tengo que gozarme. ¿Por qué? Porque hay un galardón que me está esperando. ¿Y cuál es el galardón? La doble porción de Dios para mi vida. Por eso de ahora en adelante, que te critique quien te quiera criticar, que te señale quien te quiera señalar. Hay un camino al cual tú tienes que llegar y es a la doble unción que Dios tiene para ti. ¡Aleluya! Vamos hacia la doble bendición. Cuando te critique, ríase, sabiendo hacia dónde va usted. Esa crítica es como, usted sabe cuando uno va para la carretera y hay señales de tránsito que te indican que vas para la derecha, para la izquierda, vas en un camino y ellas te van a guiar. Las críticas son señales de tránsito.
que te están diciendo: vas por el camino correcto. Amén. Otro lugar, ¿cuál es? Betel. Betel es la casa de Dios. Si te critican, gloria a Dios, usted refúgiese en la casa de Dios. Si el enemigo logra sacarlo de Betel, no puedes llegar a la doble porción de Dios que tiene para ti. Hay muchos que se quedaron en Gilgal, se quedaron con el vituperio, con el señalamiento y se alejan de Betel. Pero la Biblia dice que en medio del señalamiento yo tengo que ir a Betel a fortalecerme en Dios. Usted viene aquí no para que lo miren, usted aquí no viene a hacer sociedad con ninguno, usted viene aquí a buscar de Dios. Usted viene aquí a encontrarse con Dios. Usted viene aquí porque este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya. Debe estar en Betel. No permita que el enemigo lo saque de Betel, porque no podrá llegar a la doble porción de su bendición. Aleluya. La palabra de Dios dice de un varón llamado José. Uno de los hijos de José se llamó Efraín. Y otro hijo de José se llamó Manasés. Amén. Manasés significa Dios me hizo olvidar. Y cuando José está hablando de su hijo, dice la palabra que José dijo: Jehová me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Le explico esto. Hay muchos procesos que se interrumpen. Dios está tratando con nosotros. Si Dios está tratando conmigo, y si es Dios, y si Dios está en todas partes, hermano, Dios tiene con nosotros un proceso que nos va a llevar a la santificación y nos va a llevar ¿a dónde? Para que cuando suene la trompeta nosotros irnos. Amén. Si yo estoy en Betel, si yo estoy en Gilgal, que es el oprobio, estoy pasando por el señalamiento y me salgo de Betel, suceden dos cosas. Primero, no voy a poder llegar a la doble porción de... ¿Por qué acaso Dios solamente está allí en la iglesia Avivamiento? No, hermano. Pero cuando usted se retira de un lugar, usted está rompiendo ese tratamiento de Dios con usted. Como un niño, amén, cuando está en primer grado, ¿verdad? Lo sacan de un colegio a mitad de año y lo llevan a otro colegio. ¿Qué pasa? ¿Será que en el otro colegio no enseñan más? No enseñan nada. Resulta que en este colegio ya la seño sabía cuál es la debilidad del niño, qué es lo que le gusta al niño, el ritmo de trabajo del niño. Entonces el niño llega a otro colegio donde la seño no le conoce, donde no sabe cuál es su ritmo de trabajo. Y llega el niño y pasa por un periodo de adaptación. Mientras que él se adapta, va perdiendo tiempo. Mientras que él se adapta, va perdiendo tiempo. Así pasa con muchos cristianos que no permiten que Dios trate con ellos, porque es Dios, hermanos. Dios no simplemente está para bendecirte. Dios no simplemente está para decirte: yo soy tu pastor y nada te faltará. Ese pastor que te dice que nada te faltará, también dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Usted sabe para qué es la vara? Cuando la ovejita quiere salirse del redil, el pastor que ama a la oveja le da un varitazo. ¡Pa! ¡Ay, la oveja!
Pero ese varitazo le enseña a la oveja que no puede salirse del redil. Entonces, si tiene la patica afuera, el varitazo hace que se enderece. Y va la oveja cojeando, pero está en el redil. Está coja, pero en el redil. Y si no le para bola a la varita, hay un ¿qué? ¿Usted sabe cuál es el cayado? Una vara que tiene como un gancho así, doblada así, como un gancho, con la patica coja y todo, y se quiere salir. Y viene el pastor, el buen pastor. El buen pastor es amor, amor y amor. El buen pastor tiene dos herramientas que se llaman la vara y el cayado. Y cuando la vara no funciona, el buen pastor que ama a la iglesia, ¿sabe qué hace? Coge el cayado. ¿Por qué? Porque sabe que si se sale del redil, allí hay un lobo que está esperando para devorarse a la oveja. Y como el pastor la ama, no quiere que le pase nada a esa oveja. Aleluya. Y entonces cuando el pastor saca la vara y la oveja siente el cantazo, ¡ay! Entonces ella no quiere llegar a Betel, porque el pastor le dio un varitazo. Nosotros somos padres, y usted sabe que muchas veces a nosotros como padres nos duelen más los golpes que le damos a nuestros hijos. Pero dice la palabra que el padre que ama a su hijo desde temprano lo corrige. La corrección es necesaria. ¿Qué pasaría con un hijo? ¿Qué pasa con un hijo que no es corregido? La palabra lo dice. Que el niño que no es corregido, el niño que se cría pechichón, es vergüenza de su padre. El padre que ama al hijo desde temprano lo corrige. Y muchas veces Dios tiene que utilizar personas alrededor de nosotros para corregirnos. Pero ¿para qué Dios nos corrige? ¿Para qué? ¿Para qué nosotros como padres corregimos a nuestros hijos? Para que no se pierdan, para que no se hagan daño, para que su vida no se destruya. Muchas veces el amor duele. Por eso, cuando el buen pastor te dé un varitazo, ¡ay! Se siente el dolor, pero ese varitazo te va a doler, pero vas a estar segura en el redil. Que Dios es amor, amor, amor. Es que el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Amén. Muchas veces nosotros como pastores, y ustedes son testigos de eso, mientras muchos pastores se van de vacaciones en enero, en diciembre, ¿dónde está el pastor de esta congregación? Aquí en ayuno y oración. Diciembre, un mes donde todo el mundo se va de vacaciones. ¿Qué nos mandó a hacer el Señor en diciembre? Ayuno y oración. Pero entendemos que en medio, cuando va a venir algo grande, antes de lo grande viene una crisis. Y en medio de todo el proceso que hemos estado llevando, algo que le he dicho a Dios y le he dicho: Señor, no permita que mi corazón se dañe. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si tú logras, mire, porque hay gente que pasa el proceso pero con el corazón herido, no sirve de nada. Si esta botella estuviera con orificios, ¿usted cree que el agua aquí se sostendría? Se botaría, ¿verdad? Entonces hay gente que pasa el proceso, pero no entendieron que fue el buen pastor que les ama y que tuvo que utilizar la vara para que se corrigiera. No ven el castigo como amor, sino
¿Como qué? Como destrucción. Y su corazón se daña. Y por mucho que Dios les quiera ungir, y por mucha unción que Dios quiere derramar sobre ellos, es una unción que no va a permanecer. ¿Por qué? Porque se desperdicia. Cuando la vasija está rota, usted intente coger agua con un colador para que vea cuánta agua va a coger. Haga ese ejercicio cuando llegue a la casa. Coja en la alberca y mete el colador, y mete el colador, y mete el colador, para ver cuánta agua va a coger. ¿Por qué? Porque tiene orificios. La alberca tiene agua, bastante agua, pero el colador tiene muchos orificios por donde el agua se sale. Cuando usted no entiende, hermano, mire, quiero decirle a usted, Dios tiene un plan supremo. Nosotros solamente vemos el hoy, pero Dios está mirando la eternidad. Y para que usted pueda entrar en la eternidad, Dios tiene que tratar con usted hoy. Para que usted pueda entrar por esa puerta de oro, Dios tiene que tratar con nosotros. Y Dios va a utilizar a la persona que usted menos se imagina. Pero cuando se levante alguien, sepa usted que es de parte de Dios. Porque mire, aún cuando se levantan los enemigos de nosotros como pueblo de Dios, Dios permite que los enemigos se levanten. ¿Para qué? Para hacernos fuertes a nosotros. Entonces, aún lo malo, Dios lo convierte en bendición. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Hay mucha gente que se equivoca y personaliza la situación. Entonces no ven que es Dios quien está obrando en la vida de la persona, porque Dios tiene una doble bendición que darle. Sino que ven al hermanito, a la hermanita, a la mujer, al líder, al pastor. Y no es el pastor, ni es el líder, es Dios quien está puliendo a la iglesia. Hermano, porque allá arriba no va a entrar ni carne ni sangre. Esta carne tiene que quedarse aquí. Y esa carne tiene que morir en medio del propósito de Dios, en medio del trapiche, en medio, aleluya, de ese proceso. Porque si tú vives aquí en la hora, todo te molesta. Pero si tu mirada está puesta en la eternidad, todo lo que Dios haga aquí, el día que tú estés parado delante del trono de la gracia, tú vas a decir gracias. Gracias por cada varitazo que el buen pastor me dio, porque me enseñó a caminar en un redil y hoy estoy delante del pastor de los pastores. Aleluya. Le voy a contar una experiencia. Yo vengo de una familia. Yo tenía un papá que era así, fuerte. Tanto que mi papá no permitía que ninguno de mis hermanos siquiera tuviera un cigarrillo en la boca, nada. Ninguno de mis hermanos podía estar en un billar porque eso era malo. Se fue mi papá un día a trabajar. Estaba mi hermano mayor en su juventud. Y él decía, bueno, cuando mi papá se vaya, como le gustaba el billar, y como sabía que cuando mi papá estuviera ahí no podía estar jugando billar, entonces él aprovechaba cuando mi papá no estaba. Y él sabía a qué hora salía mi papá y a qué hora llegaba a la casa. Ese día el patrón de mi papá le mandó a hacer una diligencia, o sea que mi papá llegó a la casa más temprano. Y encontró a mi hermano, preguntó, ¿dónde está William? William está, ¿dónde está? Nadie, todo el mundo callado, nadie decía nada. Ya puso su chancleta y se fue para el billar. Allá lo encontró. Y le dijo a mi hermano, señor, le puso el dedo así, mi papá era muy decente, mal geniado pero decente. Señor, lo espero en la casa, le dijo a mi hermano. Mi hermano le puso de todos los colores, caminando para la casa. Yo me imagino que ese camino se le hizo largo.
porque él sabía lo que le esperaba. Cuando llegó a la casa, le dio una limpia. Hoy usted no puede corregir a su hijo porque te demandan en el bienestar familiar. Le dio una limpia como para él solito. Y le quitó la ropa, lo dejó en interior. Y antes en los pueblos se usaba no la paredilla, sino las cercas de palo, de palito. ¿Sabe qué hizo mi papá? Cogió a mi hermano así como lo crucificó así. Lo amarró aquí, lo amarró en las piernas y le puso una bola de esa que le echan a los trasmayos para pescar, que hacen que se hunda. Se la puso en cada pie. Y ahí duró mi hermano y mi papá le dijo, y ahí vas a dormir toda la noche. Y le dijo a mi mamá, y como tú lo bajes, te amarro a ti también. Y mi mamá espantándole los mosquitos a mi hermano, durmió afuera espantándole los mosquitos. Pero ¿sabe qué pasó? Que mi hermano más nunca volvió a pisar un billar. Y hoy por hoy dice, le doy gracias a mi padre. Porque a través de ese castigo, no fue más a un lugar de esos. Entonces hay momentos donde Dios tiene que hacer cosas. ¿Para qué? Para nuestro propio bien. Porque Dios nos ama. Porque Dios tiene propósitos con nosotros. Porque hay una doble porción que te está esperando. Pero para poder llegar allá, tenemos que pasar un proceso. Te voy a dar un consejo. De ahora en adelante no mires a la persona. Si llegaste y la hermana te pisó sin culpa, que la hermana me la tiene montada, es que todo lo que dice la hermana es conmigo, es que ella no me puede ver. Y la hermana ni siquiera. No personalices el trato de Dios contigo, porque si tú tienes ministerio y Dios tiene un llamado de Dios para ti, mire, Dios va a usar hasta el perro de tu casa. Dios va a usar hasta el loro del vecino. Pero Dios va a usar al que tenga que usar por amor a ti, para que el día que suene la trompeta podamos estar delante del trono de la gracia, para que el día que Cristo venga podamos estar con Él. Aleluya, aleluya. Dios te ama. No rehuses al trato de Dios. Hay gente que no se deja tratar por Dios. Mire, si hay un área que Dios está tratando contigo y tú estás aquí en la iglesia y luego sales de la iglesia, yo te aseguro que donde tú vayas, ahí va a estar Dios tratando con esa área, porque no es la iglesia ni es la persona, eres Dios y tú. Como dice el Salmo, ¿dónde huiré de tu espíritu? ¿Y dónde me esconderé de tu presencia? Si Dios tiene un plan contigo, donde tú te metas, ahí va a estar Dios. Como Jonás. ¿Dónde se metió Jonás que no lo vio Dios? Jonás se fue, pero ahí estaba Dios tratando con Jonás. Y tratando con Jonás. Y tratando con Jonás. Porque Dios no pierde una batalla. Hay una alabanza de Jesús Adrián Romero que dice: me cansé de luchar. Muchas veces estamos luchando y pensamos que es el hermano, y resulta que estamos luchando es contra el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y Dios tiene un propósito grande contigo. Les estoy hablando a aquellos que están pasando por Gilgal. Les estoy hablando a aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Si Dios está permitiendo que tú seas procesado, es porque hay algo grande que Él tiene preparado para ti. Y Dios te está procesando para que puedas recibir. Mire, el hijo que no se deja tratar por Dios, Dios no lo considera hijo, sino déjese tratar por Dios. Si te pisaron el callo, aguante como los machos.
Si te pisaron el dedo que te duele donde tienes esa uña ahí, así pasa. Usted no le que tiene una uña y que usted no quiere ni tocársela usted misma y viene alguien y ese es Dios. Ese es Dios. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con nosotros. Y Dios quiere que nos parezcamos, no al pastor ni al líder, ni Dios quiere que nos parezcamos. ¿A quién te tienes que parecer tú? A Cristo. ¿A quién te tienes que parecer tú? ¿Y qué hizo Cristo? Dice la palabra: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Qué hizo? Cuando te pisen el callo, usted diga aleluya. Cristo vive. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. ¿Por qué enmudeció? Porque no tenía nada que decir. El Señor Jesucristo le conocía la vida a todo el poco gente, y con una sola palabra que Él dijera, todo el mundo quedaba desarmado. Pero el Señor tenía que callar, tenía que cumplir allí, aleluya, la palabra que estaba escrito de Él en Isaías 53. Cuando venga el proceso, calle. En estos días tuve un sueño. Yo estaba en un lugar y había un personaje delante de mí, y yo le estaba poniendo al personaje. Yo no tengo sueños donde veo caras, ni que yo vi al Señor con el pelo rubio, ni vestido de blanco resplandeciente, no. Yo veo una silueta, solamente una silueta, y escucho una voz, la voz del Señor. Y yo estaba como que iba a ponerle las quejas al Señor, porque somos buenos para eso. Y cuando yo iba a comenzar a hablar, el dedito, un dedito así, no me dijo ni cállate ni nada, sino que me puso el dedo en la boca. Al buen entendedor, pocas palabras, ¿sí o no? El Señor me dijo, calla. Le puso el dedito así. Me dijo, porque soy yo quien va a hablar por ti. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Cuando es Dios quien obra, cuando es Dios quien se mueve. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Cuando nosotros peleamos con un hermano, entonces pensamos que Dios te va a favorecer a ti, va a matar al hermano. Poder en la sangre de Jesús. Dos hermanitas ahí, Damar y Sahani. Si Damar le hace algo a Sahani, ¿será que Alberto va a destruir a la otra niña? Imposible. Son dos hijas. Todos somos hijos de Dios. Todo el que recibió a Cristo en el corazón es hijo de Dios. Hay gente que dice, porque te metiste conmigo, Dios te va. Somos hijos de un mismo Dios. Somos hijos de un mismo Padre. ¿Qué es lo que hace un padre? Un padre media. Es mediador. El Padre va y sana las heridas que hay en tu corazón. El Padre es un mediador, pero el Padre no destruye. Y ya verás a ver lo que va a hacer Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Si somos hijos de Dios, somos hermanos. Y Señor, mira a la hermana. Y Señor, Dios nos guarde de eso. Dios nos guarde de tal cosa y de tales pensamientos. Porque así como yo soy hija de Dios, usted es hija de Dios, la hermanita es hija de Dios, todos somos hijos de Dios. Todo el que haya recibido a Cristo en su corazón, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que pasa es que muchas veces queremos evadir el proceso, el tratamiento, porque a nadie le gusta sentir dolor. A todo el mundo le gusta estar como chapa en vitrina. Pero Dios no te creó para que estuvieras como chapa en vitrina. Dios te creó para procesarte, para que un día podamos entrar por las calles de oro, podamos entrar a la Jerusalén celestial que Él está preparando para nosotros.
de pie en esta noche.